Matero FM, la fuerza del norte. Permítame, quiero partir por algo. El Congreso, porque ayer hubo cuenta pública en el Congreso. Y el otro día el presidente como que dijo una frase para el bronce, ¿eh? Dedíquese a trabajar, dijo el presidente. Sí. Eso a propósito de la polémica de esta falta de proyectos de ley que acusan los parlamentarios. Y ayer, en todo este clima, hubo, como le contaba, en el Senado y también en la Cámara de Diputados, hubo discursos también y la cuenta pública en el Parlamento. Ya. Mira, lo que pasa, mi viejo, que hay toda una mecánica hoy día, que lo que busca es generarse los típicos cambios y los típicos situaciones que se producen en el contexto del ejercicio del poder. Sí. Claramente hay un afán que es propio de la política, de cuando hay gobierno y cuando hay oposición, y esa es la gracia de la democracia, se buscan encontrarse alternativas de poder generarse espacios para que a partir de esos espacios se genere una oposición. Y la oposición, cuando hoy día tiene mayoría en el Congreso, busca que esas mayorías se noten, ¿ya? Y la manera en cómo se noten es que, como no tiene mayoría el gobierno en el Congreso, el gobierno tiene que llegar con digamos, algún tipo de proyectos que estén ya consensuados, que estén conversados, que estén negociados. Y cuando no se llega de esa manera, obviamente la oposición tiene la posibilidad de decirle, mire, ¿sabe qué? Su proyecto a mí no me gusta. Yeah. Por lo tanto, lo rechazamos. Entonces, en ese dimes y diretes, muchas veces lo que ocurre es lo que tú señalabas, que no hay consensos, hay un afán, como lo llamó Piñera, obstruccionista, hay otros afanes que dicen no somos obstruccionistas, usted no me ha mandado proyectos, y al final, en la cuenta pública de ayer, se pudo apreciar con cierta claridad qué proyectos había, probablemente no de la consistencia que se estaban esperando, es que ese es el tema. Pero había trabajo al fondo. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en las maneras en cómo se ejercita el poder, la forma, digamos, la manera de concordar, la manera de acordar es previa al Congreso. Si yo quiero mandar una ley o un proyecto de ley, lo que hago es hacer una mesa, llamo a todas las personas que están interesadas en el tema, recojo la opinión de la oposición por la vía de la mesa, de los encuentros, de la discusión, etcétera, y esas las incorporo a mi proyecto. De una manera en que se sepa que para poder aprobar una ley se requiere quórum, y esos quórum el gobierno no los tiene. Por lo tanto, de ahí deriva la importancia de la conversación, de la negociación previa, de las mesas de trabajo, de las mesas de acuerdo, porque si la oposición quisiera ponerse dura, no le aprueba nada al gobierno. Claro. El gobierno no podría hacer nada de estos 4 años. Claro. Entonces, en esas circunstancias, obviamente el gobierno entiende que si bien es cierto una oposición dura de la oposición, valga la redundancia, o sea, estar negando permanentemente, yo creo que también tiene costos políticos, y estos costos políticos se tienen que entender, porque frente a esto, al gobierno no le queda más que digamos, denunciar esto. Además, mi distinguido Pepe y queridos auditores, no siempre se gobierna a través de leyes. Hoy día tenemos muchas leyes, muchas de las cuales no se respetan, que probablemente toquemos en los próximos temas que vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, es natural, es obvio, que tengamos que tener una participación en conjunto. Somos un país que tiene ideas distintas, que tiene posibilidades de poder expresarse, que tiene que hacer ejercicio de la democracia, y eso significa de alguna manera que la contienda de la idea, la contienda de qué es lo que finalmente en qué se va a legislar, cómo se va a legislar, cuáles son los acentos en esa legislación, apuntan fundamentalmente a establecer criterios de común acuerdo para que se apruebe lo negociable. Hay cosas que no van a pasar por el Congreso, y eso el gobierno lo sabe. Entiendo. Y la oposición también lo sabe, que el poder que tiene hoy día para poder determinar esa posibilidad, Pepe. O sea, entiendo, según su análisis, usted está de acuerdo en esta política de los acuerdos que fue muy famosa, muy recordada, muy conmemorada por muchos de comienzo de los 90, cuando estaba la democracia cristiana al mando del con Elwin. Mira, claro. Obviamente, Pepe, la democracia de los acuerdos trajo grandes, pero grandes, digamos,
lineamientos para el comportamiento y la conducta de nuestro país a futuro. Era otro Chile también. Era otro Sin Chile. duda, sin duda. Yo creo que, el país tiene que manejarse por políticas de acuerdo. Ya. Si mañana está hoy la oposición gobernando, obviamente tienen que haber situaciones en que deben haber acuerdos. Si no los hay, ya bueno, pueden pasar muchas cosas. El gobierno pasado, el gobierno de Bachelet, tenía mayoría en el Congreso y aprobó las leyes que aprobó. Y ahí están los resultados en su siguiente elección presidencial. Ahí están los resultados. Entonces también tiene que haber una cuota de cierto discernimiento, de cierta inteligencia. ¿Ah? Las mayorías ya tienen que ser más cuidadosas de las minorías. ¿Por qué? Porque en definitiva son circunstanciales las mayorías. Y hoy día gobierna un gobierno de un signo X y mañana uno de un signo Y. Por lo tanto, los acuerdos son importantes, porque más allá de las diferencias que tengamos, tampoco son tantas, ya no hay una guerra ideológica como ocurría en los años cuando estaba el muro de Berlín parado. Y aparte hay otro escenario, porque es distinto. Estamos hablando de la época de los acuerdos de comienzo de los 90, el retorno a la democracia. Estaba la concertación y estaba la derecha. Ahora tenemos la concertación, entre comillas, la derecha, y sumémosle el Frente Amplio, que antes no existía. Claro. Que es un tema no menor. Así es, pues. Por lo tanto, hay realidades políticas distintas que deben analizarse a la luz de los acontecimientos de hoy. Hoy día la composición de fuerzas y la correlación de fuerzas políticas es distinta. Por lo tanto, obviamente, los comportamientos, las conductas y los acuerdos tienen que ser distintos. Hoy día hay una realidad política que de duda cabe, que es distinta. Hay unos jóvenes que están ingresando a la política, que son unos jóvenes que no pertenecen tanto en el Frente Amplio, que están más ligados a una izquierda más neomarxista, una izquierda progresista, y tenemos también una derecha más de centro derecha que está entrando con Evópoli, también que más llama la liberal atención también. Respecto a temas de que hay ciertos cambios, se han producido ciertas circunstancias, el mundo está cambiando, la opinión ciudadana es distinta a través de redes sociales, que hay una gran influencia respecto a eso, por lo tanto los contextos de la política son distintas. Y en eso, los más viejitos, entre los que me sumo, ya que venimos del mundo de la guerra ideológica, de que conocimos y que vivimos esas circunstancias, obviamente no nos resulta muy cómodo el análisis respecto a lo que hoy día ocurre, habiendo pasado décadas frente a una circunstancia como fue una guerra ideológica, que finalmente se sabe perfectamente quién la ganó, pero finalmente también se sabe que la circunstancia de ganar una guerra no te asegura éxitos, más bien te asegura cierta posición, pero no un éxito en cuanto a la vida. Ahí miren lo que está pasando, o sea, cuando uno mira el mundo, o sea, ¿quién iba a pensar que China, hace 20 años atrás, o justamente cuando se produjo la gran debate de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en los años 90, finales del 80, íbamos a tener una economía, un gobierno comunista, ¿ya? Con economías neoliberales, que es el mejor de los escenarios que le puede ocurrir a las economías? Se me fue para otro lado, porque yo le quería preguntar con respecto a eso más adelante por el tema relacionado con el Mundial. Pero no nos vamos de lo nuestro. Simplemente, en el Congreso, casos de cohecho, estuvieron sesionando en algunas indicaciones, castigo. Algunos parlamentarios votaron en contra de castigarse. Sí. Bueno, hay un cambio, mira, solamente un punto. Más bien, a veces los análisis, me salgo de la... No, está bien, pues para es dar parte muestra al nuestro público respecto a lo que significan contextos políticos. Claro. Ahora, vuelvo a tu pregunta, qué interesante. Mira, el tema del cohecho es un tema que tenemos que abordar toda la comunidad, todos nosotros los ciudadanos. Hoy día entendemos que en el caso Penta, particularmente, y otros más, el caso Penta, para como lo hemos hecho ver aquí en Razón de Estado, Pepe, contigo y con nuestros distinguidos auditores y auditoras, tiene que ver con circunstancias donde una parte de la clase política está siendo castigada. Una parte. Acá no ha habido una ley salomónica para meter todos en la misma juguera. No, aquí hay algunos que se han arrancado de la juguera. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando analizamos un caso, estamos analizando una porción del caso, no todo el caso. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos del tipo de cohecho, y tiene que, particularmente por el caso Penta, tiene que ver que
estos tipos, estos delincuentes, ya digamos, dueños de venta, se salvaron jabonados porque el juez que digamos que llevó la causa, el fiscal, sacó del delito el cohecho. Sí. Y al sacar el delito del cohecho, obviamente decía, bueno, yo te presto plata o yo te doy plata para tu campaña política, pero en ninguna parte sale escrito que tú después me devuelves la mano y me ayudas. Claro. ¿Te fijas? No sale, no está escrito, que lo va a escribir, ¿te fijas? Pero es obvio. O no se puede comprobar. No se puede comprobar. Entonces hoy día lo que se busca es que por la vía de que se sacó eso del cohecho, hoy día se busca integrar a la ley para que cualquier persona, político, que cualquier circunstancia, o funcionario público, etcétera, que reciba dinero, ya solamente por ese hecho, ya es parte de un cohecho. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también es peligroso. Mañana yo quiero hacerle daño a un senador y le digo a una persona, a la señora Pepita, colóquele este $1.000.000 a esta cuenta corriente, por favor. Claro. ¿Te fijas? Y la señora Pepita va y coloca la cuenta corriente, entonces le pone preguntas, ¿y de dónde sacó al senador, al diputado, al jefe de servicio, ¿te fijas? Al concejal, al alcalde, al core, etcétera? ¿De dónde sacó este millón, estos 10 millones? ¿De dónde los sacó usted? La verdad es que aparecieron en mi cuenta, no sé. Entonces, el tema de la forma en cómo se va a evaluar y cómo se va a determinar es importante, sí, pero no por eso hay que dejar de asumirlo. Porque en definitiva, lo que aquí importa es que si nosotros estamos buscando por la vía de corregir conductas, ¿ya?, que apuntan a que digamos esta gente que está en la política, te fijas, se reproduzca, se producen bajo esas malas prácticas, y es una mala práctica completa. Mira, yo creo, distinguido Pepe, amigos auditores, que el tema va más allá. Están mirando la cosa por la costa, por encimita. A mí hace mucho tiempo me tiene molesto, ¿ya?, el tema de cómo nosotros abordamos nuestros temas de Estado. Aquí hay un tema que es más grave que es. Aquí hay un tema de ley de partidos políticos. ¿Te fijas? Hoy día, ¿quién podría discutir que partidos políticos importantes de nuestra clase política, todos, tienen acciones en empresas del Estado o en empresas particulares? Si yo como partido político pongo mi plata o algunos de mis recursos en ese banco o en esa empresa, ¿cuál es mi voluntad y cuál es la posibilidad que yo tengo de no sentirme agraviado? Porque en la medida que esa empresa caiga, mis acciones caen, por lo tanto tengo que cuidarla para cuidar ese patrimonio. Yo creo que esto, dándole un consejo, porque nos están escuchando ahora gente muy importante que toma decisiones, es decirle, si ustedes no corrigen la ley de partidos políticos, hagan lo que hagan con el tema del cohecho, no están solucionando el problema de fondo. Están solucionando la costa, la parte encimita, están solucionando la verruga. No están solucionando todo el problema, dérmico que tenemos nosotros en Chile. Por lo tanto, esto requiere una nueva manera de hacer la política. ¿Te fijas? Aquí va a ser difícil que en Chile tengamos una presidenta como la tuvimos la presidenta de Croacia, que se disminuyó el sueldo a la mitad, paga ella sus pasajes, le disminuyó el sueldo a todos los ministros, a toda la gente de Estado. Eso es muy difícil. Sin embargo, tenemos que empezar a mostrar que hay alguna voluntad, porque el cohecho tiene que quedar dentro y claramente tipificado. Pero previo a eso, debe cambiarse la ley de partidos políticos, porque ¿a título de qué funciona un partido político? Si no es acá digamos, en razón del aporte de los militantes, ¿te fijas? O el aporte de un porcentaje de los sueldos de los diputados, los senadores, los concejales, los cones, los alcaldes. ¿A título de qué? ¿Te fijas? Entonces, las platas que entran a la política tienen que estar claras desde el inicio, desde el comienzo. Y si tú mañana pides Renovación Nacional, a la UDI, al Partido Socialista, al Partido Comunista, tráigame su listado de militantes y dígame cuánto han pagado esta gente, te vas a encontrar con una tremenda sorpresa. Sí, seguramente. ¿Y cuál es la sorpresa? Que del padrón electoral, del padrón de militantes que tienen, del 100%, paga un 5% cuota. Bueno, ¿y cómo se alimentan? ¿Y cómo pagan las sedes? ¿Cómo pagan los congresos? ¿Cómo pagan los viajes? ¿Con qué? ¿De dónde sacan? Entonces, ese punto es importante, porque ahí hay un cohecho alimentado desde el Estado, porque el Estado no ha tenido los pantalones, digámoslo claramente, o las faldas para también no dejar fuera el lado feminista, el lado femenino, sí, para poder asumir este desafío. Y este desafío es un desafío muy grande. Si nosotros queremos tener un Estado que produzca, que sepa, que esté en la mirada del futuro y del bien común de los chilenos,
tenemos que eliminar todas estas cositas que están así como medio escondidas, y no importa, después nos arreglamos, veamos qué, en el camino se arregla la carga. No, pues señor, si son fondos públicos, nos lo hemos dicho muchas veces, por cada 1.000 pesos de pan que compro yo, o tú, o la señora Juanita, Claro. de esos 1.000 pesos, 200 pesos son del Estado, pues. O sea, si tú ganas de sueldo, Pepe, distinguidos auditores, ganas de sueldo 100.000, tú no ganas 100.000, tú ganas 80.000, porque el Estado te quita ya 20% producto de que todo lo que tú compras tiene IVA. Claro, pues. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, lo que tenemos que mirar. Y yo creo que en la ceguera y en la manera como se observa, nosotros no tenemos esa visión clara. Por lo tanto, si nosotros esto lo extrapolamos a nuestro Parlamento, y hablamos del cohecho y hablamos de muchas cosas, tenemos que decir, oye, espérate, pues, si yo el 20% de lo que yo gano es para el Estado. Eso sin contar que si tengo la mala suerte de tener un vehículo, tengo que pagar patente, tengo que pagar taxas, tengo que pagar... olvídese, si estaba pensando en eso. Entonces, o sea, al final tú ganas 100, que al final de los 100 el Estado te llega, oye, un montón, tienes que pagar los que tienen la suerte de tener una casa, tienes que pagar un dividendo, tienes que pagar una contribuciones, todo. Mire. Entonces, el punto de que si nosotros tenemos, los ciudadanos, vamos a legislar o vamos a poder colocar legisladores, esos legisladores que representen el sentido común y el bien es que público. ahí llegó a un punto esencial. Dale. Claro, porque usted dice, claro, ojalá que esos legisladores puedan legislar pensando también en lo que nosotros hemos escogido. O sea, si yo le digo a una persona, ya usted represénteme, ya eso quiero llegar. O sea, si yo escojo una parlamentaria o parlamentario y ese parlamentario va y, por ejemplo, en la sesión o en la indicación dice, no, yo estoy en contra, yo no quiero sancionar a los que cometen cohecho, yo creo que ahí estamos mal. Exacto. Se nos va el tiempo. Ahí uno tiene que tomar consideración, tiene que poner oreja a eso. Y preguntar y preguntarle al parlamentario por qué usted votó así. Ahora hay fórmulas para preguntar, están las redes sociales y que dé una explicación al respecto.